Este es el tercer bloque de la jornada y trata sobre la presentación de los libros testimoniales. Celina Lertora Mendoza presenta Malvinas, 35 años, el ejército argentino y su heroica defensa de las islas. Cuarto Congreso Nacional de Historia Militar, homenaje a los veteranos de guerra, Buenos Aires, Instituto Argentino de Historia Militar, 2020. Adelante, Celina. Gracias, Celia. Voy a presentar este libro que, como ustedes lo ven, es bastante voluminoso. Tiene 728 páginas. Este congreso mencionado, que es el título de la obra, se realizó en Buenos Aires, en el Instituto Argentino de Historia Militar, los días 24, 25, 26 de octubre de 2017. En la página de créditos se hace referencia a los aportes económicos de los señores Ángel Oscar Miguel y Pedro Hernán García Oliver, que hicieron posible la publicación. A ambos hace referencia el presidente de la institución, general Rafael Barney, en la página Agradecimientos, que encabeza el libro. Se dan gracias académicas a Julio Horacio Rubé y Alejo Hernández Puga, Alejandro Amendolara, que fueron los colaboradores en el armado del Congreso y de sus actas, y a un nutrido grupo de diversos colaboradores que forman parte del instituto y que constituyeron su comisión académica y diversas secciones del ejército que de un modo u otro colaboraron. La tarea, sin duda, ha sido grande, como puede apreciarse por los resultados que se editan. Ángel Oscar Miguel, el mecenas, escribe el prólogo y en él, en general, hace una apretada síntesis destacando lo más característico del Congreso y por lo tanto también del libro. Voy a mencionar esta presentación, porque sin duda es un poco la presentación oficial de los organizadores del Congreso y editores de las actas, es decir, de las autoridades del Instituto Histórico del Ejército. La primera afirmación tiene que ver con la importancia del hecho bélico en sí mismo para los argentinos. Cito: el conflicto por las Islas Malvinas tiene la peculiaridad de haber sido una confrontación entre dos naciones alineadas de Occidente y además representó la más importante experiencia bélica que tuvo Argentina en el siglo XX, en la cual cayeron 649 argentinos, de los cuales 194 eran del ejército. Cierro comillas. Dado que en cierto modo, como digo, este escrito inicial representa un punto de vista oficial del instituto, mencionaré en especial algunos pasajes que considero altamente significativos. En primer lugar, hay una reiterada actitud de reconocimiento al valor y patriotismo de todos los intervinientes, conforme lo exponen los que escriben y narran los hechos bélicos. Un ejemplo, dice: en estos días de recuerdos, algunos tal vez borrosos y otros todavía vivos, he leído y asimilado de estas páginas historias vitales que denotan las más altas cualidades del ser, como la solidaridad, el coraje, el valor, la abnegación y la entrega en cuerpo y alma a una causa sentida sin importar otra cosa, tan solo surgida del sentimiento de pertenencia y del compromiso con un tiempo y un lugar. Eso que tiene 1000 definiciones y al que todos llaman patria. Pocos párrafos más adelante afirma con respecto a los expositores, que también son fueron actores de la guerra. En una íntegra coincidencia, estos actores valoran el recurso humano, al soldado argentino, que es un concepto que incluye a oficiales y suboficiales, imbuidos de un espíritu motivado, entusiasta y poseedores de la virtud de las virtudes, la vocación de servicio.
Hay también, y esto es importante, ya lo ha mencionado aquí también el teniente coronel Daneri, una fuerte crítica a la conducción de la guerra. Dice así el prologuista. El libro se inicia con una crítica severa al gobierno que decidió la operación, dando un minucioso panorama de la equivocada concepción de la misma y a la vez pondera como lo único positivo de esta acción el heroico desempeño de nuestros militares, profesionales y conscriptos. Cierra comillas. Se hace mención al informe Rattenbach, señalando que ha sido usado para un proceso de desmalvenización, pero que ese informe no fue ni es tal. Este proceso se inició, dice el prologuista, con la propia Junta Militar y fue seguido por todos los gobiernos posteriores. Y finaliza con una referencia a conceptos del propio director del instituto y presidente del Congreso, quien además hace las conclusiones. Pero el prologuista dice lo siguiente, citando opiniones del general Barney. La falta de acción, aspectos negativos. La falta de acción conjunta tanto a nivel operacional como a nivel táctico. La ausencia de inteligencia estratégica para dar a conocer a los elementos terrestres datos básicos para combatir. La falta de respeto por la dignidad humana revelada en la exigencia de realizar un prolongado sacrificio sin los recursos elementales como alimentación, equipamiento, evacuación sanitaria y muchos otros. La improvisación de un plan con el supuesto equivocado de que no habría reacción británica luego de la recuperación de las islas. Concluye, dice el prologuista, refiriéndose al general Barney, evaluando que la defensa de las islas fue una heroica resistencia de quienes la protagonizaron y estos fueron sus héroes. Estas son palabras del general Barney. Y continúa el prologuista, tanto los fallecidos y heridos en combate como quienes resultaron ilesos por designio divino. Por último, agregó que los bautizados chicos de la guerra nunca fueron tales, se comportaron y fueron verdaderos soldados, resistiendo en las trincheras más de 2 meses y peleando detrás de quienes los conducían. Cierro comillas. Esta obra tiene la peculiaridad de que los trabajos son descripción del desarrollo bélico narrado por sus propios protagonistas, oficiales del ejército de diversas graduaciones, aunque en general muy jóvenes, o sea, graduaciones inferiores. Los relatos son muy vividos y en muchos casos están acompañados por mapas, croquis, fotografías y también en algunos casos por bibliografía adecuada. El libro consta de 15 capítulos con un total de 39 exposiciones, de los cuales no es posible dar cuenta aquí, pero sí me parece importante señalar los temas de los capítulos. Primero, el camino al 2 de abril, por eso acá se refería el prologuista, la parte crítica, ¿no? Segundo, movilización y despegue en las islas. Tercero, los desembarcos británicos. Cuarto, combate de Darwin y Pradera del Ganso. 5, operaciones de las compañías de comandos, a las cuales se referían las banderas de Alonso. 6, operaciones en la Gran Malvina. 7, operaciones de apoyos de combate 1. Aquí se trata la aviación, ingenieros y comunicaciones. Otras operaciones de apoyo, reserva de aviación y armada. 9, operaciones de apoyo de combate 2, defensa antiaérea. La defensa de Puerto Argentino 1, operaciones de apoyo de combate 3, artillería y sanidad. La defensa de Puerto Argentino 2 y la defensa de Puerto Argentino 3, o sea, en orden cronológico. Finalmente, capítulo 14, las mujeres en Malvinas e historiografía del ejército argentino sobre Malvinas. Y el último, 15, Malvinas en la memoria colectiva, o sea, el Museo Histórico del Ejército. Las conclusiones están a cargo del presidente del Congreso y el director, en aquel momento, del Instituto Histórico del Ejército, general Barney, quien indica, en primer lugar, que algunas de ellas fueron ya expresadas por los expositores y en una síntesis final divide las conclusiones en 2 grupos. Las que en general fueron ya expuestas por los expositores y él las ordena, y las propias del mismo luego de haber leído todo el material. Ambos grupos tienen un sesgo crítico
más bien negativo en cuanto a la conducción y positivo en relación al desempeño concreto de las unidades y los combatientes. Entonces, primero, conclusiones generales de los expositores. Se refieren a los siguientes puntos. Primero, acción conjunta. Como digo, no es muy positivo. Segundo, inteligencia estratégica, muy negativo. Respeto a la dignidad humana, ya leí un párrafo muy negativo. Cuarto, improvisación, lo mismo. Y héroes se refiere al comportamiento de los caídos, los heridos y los que, bueno, lograron, tuvieron la suerte de no tener ninguna de esas circunstancias. Y finalmente, segundo, las conclusiones finales en responsabilidad del propio general Bach. Primero, con respecto al teatro de operaciones aeronaval, hace una crítica más pormenorizada. Segundo, con respecto a la logística. Tercero, a la movilidad en la isla. Cuarto, la relación de poder de combate, algo a lo que ya se hizo referencia aquí. En primer lugar, la diferencia tecnológica, que era enorme, era una brecha insalvable. Segundo, el adiestramiento. Destaca que nuestros soldados tenían, a pesar de los esfuerzos, un adiestramiento muy inferior, porque los británicos, como miembros de la OTAN, tienen adiestramiento permanente y además realizan ejercicios conjuntos todos los años. Tercero, los efectivos, esta diferencia de cantidad de 10-1 o 14-1. Quinto punto, la resistencia, o sea, la parte, digamos, positiva con respecto a la resistencia argentina a este embate muy fuerte en cuanto a las organizaciones para el combate. Y finalmente una defensa de los llamados chicos de la guerra, es decir, los conscriptos, defendiendo su labor, diciendo que de ninguna manera fueron, al contrario, maduraron y reciben una opinión muy, muy positiva de parte de estas conclusiones. Termina las conclusiones comparando a los héroes de Malvinas con los 300 espartanos en Termópilas, incluso citando un epitafio, una carta, mejor dicho, tipo epitafio que escribió uno de los espartanos, Agótocles, que dijo, estoy aquí por orden de mi rey y por mi ciudad, por mi patria, aunque sé que este desfiladero será mi tumba. Y también con la Legión Extranjera de Francia, señalando que en los combates más difíciles, cuando las cosas realmente se ponían muy malas para el ejército francés, se recurría en última instancia a la Legión Extranjera. En ambos casos, la característica tanto de los espartanos como de la Legión Extranjera es que no retrocedían cuando todo estaba perdido. Señala el general Barney que nuestros soldados fueron conducidos a una guerra donde había, palabras textuales, más para perder que para ganar, y lograron salvar el honor nacional. Dice textuales palabras, hay derrotas heroicas en nuestra historia. Y recuerda que el ejército, en general, entrega medallas, digamos, a los victoriosos, entregó medallas a los vencidos en 3 ocasiones como un modo de reconocer su heroísmo. La batalla de Chancay en Perú en 1820, una brigada al mando del coronel Pringles, que fue vencida. La batalla de Curupaytí en 1866, durante la guerra de la Triple Alianza comandada por el general Mitre, y las Malvinas. Las otras fueron batallas, esta fue una guerra, esa es la diferencia. En definitiva, considero que se trata de una obra importante, escrita con fervor, pero también con objetividad, mesura y equilibrio, justo expresando a los propios y también al enemigo. Los aspectos conclusivos y críticos, creo yo, merecen ser analizados y repensados en un ejercicio de auténtica memoria colectiva. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a la doctora Lertora? Bueno, continuamos entonces con el teniente coronel Raúl Daneri, que presenta De La Plata a Malvinas, Buenos Aires, Duncan, 2012.
Bueno, un gusto volver con ustedes. Voy a presentar yo mi libro porque el que iba a presentarlo no está en buena salud. Era el coronel Dalbó, viejo veterano de Malvinas, al quien agradezco profundamente porque me mandó sus palabras que fueron durante la presentación original del libro en el año, ya ni me acuerdo, en el 12, año 12, a los 30 años de Malvinas. Este libro fue escrito con la vista puesta en dejar en claro el procedimiento y el proceder de la República Argentina, del Regimiento 7 en particular. No sé si lo pueden ver. Ahí, este es el libro. Se ve perfectamente. Es una pintura de una fotografía, una pintura hecha por el coronel Mazzulli, quien hizo toda la investigación necesaria para descubrir que en este libro, en este cuadro, en esta foto, estaba el subteniente post-mortem Juan Domingo Baldini, que era el abanderado del Regimiento 7 y que murió en Malvinas. Junto al lado, con el teniente Ramos, más dos oficiales, en el ataque de 12-1 que fue a Montelondro. Habían pasado 30 años cuando yo escribí este libro. Así que yo después voy a comentarlo, solamente ahora me pidió que lea las palabras de presentación del prólogo. Coronel, prólogo y presentación de la primera edición, el 30 aniversario de la Guerra de Malvinas, del coronel veterano de Guerra de Malvinas, don Abel Dalbó. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de abril de 2012. Señoras y señores, hace pocos días fui sorprendido por el ofrecimiento del teniente coronel don Raúl Eugenio Daneri para que presentara su libro De la Plata a Malvinas. Acepté de inmediato, no por creer tener mérito suficiente para ello, sino por el afecto que tengo por el señor teniente coronel. Pensé que me vería obligado a estar varios días intentando desentrañar algunos tramas complicados, con abundantes análisis y reflexiones. Todo lo contrario. Leí la prueba de Galera en pocas horas y quedé gratamente impresionado por la capacidad de síntesis del autor, sin desmerecer por ello la exactitud ni la profundidad del relato. No guarda nada. Cartas topográficas con sus gráficos, diagramas, organizaciones, símbolos militares y fotografías. Todo ello permite seguir las operaciones día a día y con facilidad. Es claro y contundente en sus afirmaciones, con lenguaje directo y sin eufemismo. El realismo no lo hace apartar en consideraciones que desvían la atención del lector. Por otra parte, demuestra tanto en el relato como en las conclusiones la capacidad didáctica, lo que me llevó a pensar que quizás el texto debiera ser utilizado en los institutos de enseñanza de la materia táctica. Entrando un poco más en el libro, quiero resaltar que se ha hablado y escrito mucho sobre la infantería, y a veces generalizando críticas, la que luego de leer esta obra nadie tendrá más en cuenta cuando se refiere al Regimiento de Infantería 7. Como al pasar el autor nos señala el combate a la bayoneta que creíamos ya alejado por los adelantos del armamento. Ello me conmovió y me reconfortó como infante, por el lenguaje que implica. Las operaciones en las que participa el regimiento ponen en manifiesto el valor con que se desempeñaron sus jefes, oficiales, suboficiales y soldados, en circunstancias duras y muy difíciles, combatiendo contra un enemigo muy superior en número y en medios. Estos infantes demostraron su ingenio, corrigiendo materiales averiados, cumpliendo funciones para las que no estaban preparados o supliendo a los ausentes, y cuando no tenían medios lucharon con más ahínco. No querían ser vencidos. Aportaron la mayor cuota de bajas de la guerra. En el texto, sin proponérselo, Daneri resalta lo humano, cuando explica, por ejemplo, la emoción de todos al recibir bolsas con correspondencia enviada por escolares, o unas cuantas cajas de chocolate provenientes de una empresa argentina desde el continente,
y también cómo afectaba negativamente la moral las noticias de una radio extranjera, la única que se escuchaba sobre la marcha de la guerra y del fútbol. La incursión de temas aparentemente menores, como el mencionado, no le impiden decir con claridad sobre los sufrimientos y sinsabores de malas decisiones en que todos los campos de la conducción ocurrieron: logística, inteligencia o distribución de tropas, agregaciones o desagregaciones, las que nunca terminan de producirse. Señalan los errores con claridad, sin resentimiento, por momentos con educada ironía, con lenguaje llano, como debe hacerlo un profesional, aportando esta experiencia para que las generaciones futuras puedan aprovecharla, y no caer en la derrota por tropezar con la misma piedra, por no aprovechar la experiencia ajena, ya que la propia cuesta mucho y llega tarde. Los protagonistas de la guerra, esta o cualquier otra, solo pueden ofrecer lo que a ellos les tocó vivir por vía del recuerdo y documentos. La historia se nutre de estos relatos. Por eso me animo a decir que este libro no es de historia, es un libro para la historia. Es una fuente bibliográfica de gran valor. Los historiadores en el futuro podrán obtener de él información para escribir sin apasionamiento. Pero creo que me he extendido demasiado para hablar de un libro. Nadie puede hacerlo mejor que su autor, que tiene sobrados títulos como militar y académicos, al que agradezco el inmerecido honor de presentar. Abel Dalbó. Escribir ahora me resulta fácil. Ahora me resulta fácil, se me había corrido la comunicación. Antes era dificultoso. Tardé 30 años en hablar de Malvinas. Yo no quería hablar. Yo estuve en un puesto que era el peor de todos, porque el peor de todos de los de abajo del jefe, porque yo era el ayudante del jefe. O sea que yo conocía todas las novedades y noticias antes que todo el resto del regimiento. Había que hacer de tripas corazón para tener la tropa esperando ansiosa toda información que uno le daba. El teniente coronel Jiménez, coronel fue, el único jefe del regimiento que no ascendió a general, el único, y creo que el más merecido, porque el regimiento 7 tuvo 2 combates de la batalla de Puerto Argentino, no uno solo. Por eso me propuse escribir la historia técnica del regimiento. El libro no es técnico en sí, porque habla con dolor del corazón. No me pinto los labios para contar historias romanticonas que pongan a llorar a la gente. Demasiado lloro yo de viejos ya ahora. 30 años pasaron hasta que yo escribí. Y fue gracias al esfuerzo de mi esposa la que se pudo publicar. Ella me donó este libro. No es muy grande, pero es una extrema síntesis. Está en colores, especial, está con fotos, está con la cartografía correspondiente, y ya referido a todo eso, quiero destacar 2 cuestiones. Así termino. La primera, en la oportunidad de que el regimiento hizo su presentación del plan de batalla, plan de combate, que era la zona de combate que iba a defender, al comandante de brigada, detrás de Monte London puso la compañía C, una compañía completa de reserva. Cuando el comandante escuchó eso, ordenó que esa compañía fuera a primera línea. Por lo tanto, nos quedamos sin reserva. En una defensa fundamental, la reserva, el alcance de las armas de fuego más largas para tirarle al enemigo cuando viene lejos, y la fortaleza del terreno. Son 3 condiciones. Y nosotros ya la reserva la perdimos, el alcance de fuego de armas no tenían, porque ellos tenían un cañón que tiraba 5 kilómetros más lejos que el nuestro. Entonces ahí perdimos 2 de esas condiciones. Fortaleza del terreno la dio el coraje de los soldados. Yo creo que hay que ser muy... Soy cruel, yo mismo incluso soy cruel con las cosas del regimiento. Digo las cosas como tienen que ser. No podemos andar con eufemismo. Ellos están mirando, no siento la mirada acá en la espalda todos los días de los veteranos que están allá, de los muertos que están allá de centinela en Malvinas. Y si yo digo acá no me porto mal, ellos sé que me están mirando.
Entonces, por eso yo escribí ese libro para constancia, porque nadie escribía sobre el Regimiento 7. El Regimiento 7 fue la cenicienta de toda esta guerra. Nos mandaron al fondo y a la derecha como al baño a defender la posición. Y recibimos los dos más grandes ataques de los ingleses por esa zona. Solo el regimiento. Algunos contraataques se hicieron, sí, del blindado 10, del escuadrón blindado 10, a pie, de noche. ¿Qué podían hacer? Morir y tener heridos. Era lo único que podían hacer. Vino una compañía del 3 que tampoco pudo cruzar ni siquiera el arroyo Modibrook. Llegó hasta el faldeo y ahí se paró porque no pudo seguir más. Y el enemigo estaba en lo alto y nosotros estábamos abajo. Es muy largo de explicar. Un regimiento no puede defender 14 kilómetros. Entonces hay que dar todas las explicaciones. Porque si quizás hubiéramos mantenido la compañía C ahí, donde dijimos que tendría que estar, detrás de Monte London para cerrar todas las avenidas de aproximación, eran al centro de Monte London, al norte el Valle del Murrell y al sur el Valle del Modi, quizás hubiéramos durado 2 días más. Quizás se hubiera cumplido lo que ellos mismos dicen, que su logística se agotaba en 2 días. Y aclaro, no sé quién es que escribió antes las cuestiones que decían por ahí, la rendición. No hubo rendición en Malvinas. En Malvinas hubo alto el fuego. Yo todavía estoy en guerra con los ingleses. Así que la desmalvinización es la batalla principal que tengo que liberar ahora. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta. Usted obtuvo un libro también, no sé si hizo referencia a la donación que hizo del libro ese tan antiguo al Regimiento de La Plata. El libro es el de Don Periti, que está escrito en francés y mide como media carilla el título. Memorias de las vicisitudes ocurridas durante que pasó por ahí el que escribió el libro. Esto era el escriba de la formación de esa escuadra y que siguió viaje. Se encontró escondido en Alemania. El libro se lo compró acá, pero la edición es la primera edición y es alemana, está escrito en francés. Ese libro es uno de los documentos más clave para asegurar la autenticidad y que nos da los títulos legales y jurídicos propios para decir somos dueños de Malvinas. Porque en esos momentos el que escribe estaba bajo la bandera de los Borbones y los Borbones gobernaban de los dos lados. Y los ingleses se metieron en eso. Así que ese libro son 2 tomos, nos costó también un gran apoyo y donación de parte de mucha gente para poder juntar los dineros y poderlo comprar antes que lo vendieran o antes que lo hicieran desaparecer. Hay una tercera documentación que se presentó a través de la Fundación Nuestra Historia, que es la cartografía de más de 500 años de antigüedad donde figuran las Islas Malvinas, por el piloto que le desertó a Magallanes y que rumbió para otro lado y hizo una cartografía. Para conseguir una foto original certificada, porque se encuentra o se encontraba en esos momentos en la biblioteca de París. Fueron y sacaron, lo consiguieron. Un equipo que fue de acá, pagado también por gente de buena voluntad. Cuando terminaron eso, quisieron ir al otro día para hacer otra vez, ya no estaba más el documento. Había pasado a la categoría de secretísimo. Así que no estaba más. No estaba más. Y eso se entregó al embajador argentino en Naciones Unidas en esa oportunidad para que hicieran los reclamos, se entregó en la Cancillería acá para que hicieran los reclamos. Y no lo hicieron. O sea, hay 3 acciones que la Confederación de Entidades Patrióticas, la Fundación Nuestra Historia realizaron en este último tiempo. Las 3 cartas, el libro de Don Periti y la cartografía de Magallanes, de época de Magallanes. No sé. Yo quería hacer una pregunta, porque tanto en su exposición como en este libro que yo presenté y que leí con cuidado, muchos oficiales veteranos y que han participado dicen esta frase, bueno,
se resolvió sacar a este regimiento y ponerlo en tal otro lugar, o se resolvió que retrocedíamos, o se resolvió, qué sé yo. Pero mi pregunta es, ¿quiénes resolvían? Es decir, ¿se resolvía acá en Buenos Aires, lo resolvía el general Galtieri y todo? ¿O era dentro de las mismas Malvinas? ¿O cómo era? Porque es como que yo noto una especie de ambigüedad. ¿Quién es el responsable de decir saqué a esta compañía y la puse y fue un error? Porque claro, del error hablan todos, pero los responsables no aparecen citados, aunque yo sé, sí, se hizo, creo que casi todos los oficiales superiores estuvieron sumariados después de la guerra, por lo menos sé que en la Marina fue así, no sé si en las otras armas. ¿Cuál fue el resultado de ese sumario? No lo sé. El informe Rattenbach, tengo una síntesis, tampoco lo tengo todo, y me queda la duda de, debía haber algunos, se me ocurre, algunos mandos, llamémosle así, intermedios en las islas, en el teatro de operaciones, que sobre la marcha decían, bueno, ahora esta compañía se va de aquí y se va allá, como les pasó a ustedes, que le sacaron la retaguardia, digamos, le sacaron la defensa. ¿Cómo era eso? Tenemos unos minutos porque tenemos 5 minutos más antes de cortar, pero también podemos continuar si usted si quiere hacer yo les voy a, yo si hablé quiere hacer una exposición larga, puede en la serla. primera exposición mía, yo les manifesté que hay niveles de conducción: político, estratégico operacional, táctica superior, táctica inferior, hay niveles horizontales de decisiones. Para abajo, baja la orden desde el nivel superior. La orden del nivel superior era política y la dio Galtieri y la Junta de Comandantes, asesorado por su elenco que estaba alrededor de él, que eran sus oficiales de plana mayor, entre los cuales el error más grande lo comete el oficial de inteligencia, lo digo con nombre y apellido, Costa Méndez, porque él es el que le dice no van a venir. Él es el que dice no van a venir. Yo hablo de lo que hizo mi regimiento. Siguiendo el orden de la jerarquía y responsabilidades. Un error gravísimo, el de Costa Méndez, sí, ¿no? De apreciación. Va disminuyendo el nivel de resolución y responsabilidad para abajo. Empieza con el nivel político el más alto y termina con el nivel táctico, que es la sección de tiradores. O sea, dentro de ese nivel, el regimiento cumple órdenes del comando superior de él, es el táctico superior, que era el comando de brigada, en la cual yo los nombro y siempre los nombré quiénes eran. Al general Joffre le dijimos, yo estuve presente y yo en medio del barro y la lluvia le dije, mi general, no nos deje sin reserva, porque sacaba la reserva de la compañía C y la mandaba a primera línea. Por ahí no van a venir. No nos deje sin reserva. Si no van a venir, ¿para qué mandamos a primera línea? Por ahí no van a venir y cállese la boca. La segunda oportunidad fue cuando estaban en esa misma exposición presentando el plan de campaña del regimiento al comandante. Le dije, mi general, el segundo tema que tenemos que tratar es la artillería. Y yo era un capitanejo. La artillería de ellos tiene 5 kilómetros más de alcance que la nuestra. Ya van a venir cañones más grandes. Y llegó tarde. O sea, tampoco es mucho eso, es decir, yo no le he hecho la culpa a la artillería, ni le he hecho la culpa a nadie. Yo sé lo que hizo mi regimiento, lo que hizo el resto me tiene sin cuidado. Yo puedo defender lo que conocí y lo que estuve. El valor, la abnegación, el sacrificio, el desinterés. Hay un solo dato que marca bien la constancia. Este regimiento no tiene ningún caso de suicidio. Y la noche del 11 de junio, yo le invito que el próximo 11 de junio concurra a Arana, La Plata, donde se hace la más grande ceremonia del recordatorio donde comienza la batalla final. London hasta Regles. El 11, llueva o truene, domingo, sábado, feriado o lo que sea, se hace la formación en homenaje a los caídos.
del regimiento, que son 36, más los 2 que estaban con el regimiento, 38, más 1 de Patricio, que murió cerquita ahí, 39. Pero el regimiento es un nivel de conducción. El otro nivel de conducción política excede la capacidad del regimiento. El regimiento cumple, es un nivel táctico, no tiene otra cosa que pensar en cómo hacer la guerra. El nivel de más arriba tiene que pensar cómo abastecerlo, cómo maniobras grandes. El libro yo lo escribí para tratar de demostrar... Perdón, concretamente ahí, en lo que usted cuenta de la importancia de que le quitaron la defensa, ese fue ese general, no fue más arriba del Estado Mayor. No, él era el comandante. Claro. Él era el comandante de Malvinas. Él era el comandante de Malvinas. Presenta Combatir. Memoria y legado de veteranos de Guerra de Malvinas. Escuchamos, Enrique. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ante todo, gracias por esta oportunidad de presentar mis 2 libros sobre Malvinas. Gracias también al profesor Aguidotti, que hizo el puente de la USAL para que nos conociéramos con Celina. Bueno, voy a empezar voy a empezar por el epílogo de Combatimos, que este es el libro, porque es fundamental, y sobre todo ante la presencia de un teniente coronel que estuvo allá, es importante que lo diga antes de decir cualquier palabra sobre esto. Dije así en el epílogo de Combatimos: un inglés, autor de la historia del ejército británico, escribió muy acertadamente que para una persona sin formación militar abordar temas militares se da siempre un acto de presunción. No solo hice un acto de presunción, sino que hice 2 y voy por el tercero, digamos. Son las circunstancias de la vida, digamos. Así como Daniel mencionaba que sentía la mirada acá de los caídos todo el tiempo para ver qué hace, cómo sigue combatiendo, que por eso se llama combatimos, porque combatimos no es pasado. Si el verbo combatir lo ponemos en la primera persona del plural, nosotros, es el único donde combatimos es tanto presente como pasado. Y la verdad que, habiendo compartido un montón de cosas con unos cuantos veteranos de guerra, me doy cuenta que siguen combatiendo. Siguen combatiendo sobre todo contra el olvido, la desmalvinización, la desatención, la desconsideración, bueno, la discriminación. Para hacérselas corta, yo me propuse, después de 6 años de haberlo escrito, este libro sale a principios de 2017, yo invertí gran parte del 2016 haciendo las entrevistas y escribiéndolo. Hacía 6 años que no lo leía. Como hacía rato, gracias a la pandemia, que interrumpí toda mi actividad de presentación, dije, vamos a leerlo. Cuando llegué a la parte del después, o sea, lo que fue la posguerra para estos 6 muchachos que están acá y cuya vida cuento, apoyado en sus testimonios, no la pude leer. Realmente no la pude leer. No pude volver a sumergirme en el brutal dolor. ¿Saben por qué? Porque yo no soy culpable de la guerra. No los mandé, tampoco combatí contra ellos, pero sí soy culpable, como integrante de esta sociedad, sí soy culpable de la desmalvinización. Entonces, escribo simplemente para ayudarlos en su lucha contra ella. O sea, la batalla no es con armas, es cultural, y si es cultural es con letras, con libros, con charlas, con conferencias, tenerlos siempre, con actos, tenerlos siempre presente, cada vez en más ámbitos, cada vez en más lugares, para que la gente no se olvide de su sacrificio y de su desempeño, sobre todo. Como consta ahí en algo que te mandé, Celina, me tocó ser intérprete de unos veteranos de guerra ingleses que vinieron a la vigilia de San Andrés de Giles a colocar una placa en honor al valor del soldado argentino. O sea, han sido hasta ahora más apreciados nuestros combatientes en el exterior que por nuestra propia sociedad, que además, a partir del advenimiento de la democracia y la demonización de los uniformados, se transformó en algo espantoso, digamos, ¿no? Donde en el desfile del Bicentenario
tuvieron que colarse los veteranos de guerra para poder hacerse presentes, y en el desfile, donde finalmente se pudo hacer en del 2017, que es coincidente la salida del libro con el desfile, el presidente se fue. ¿Se dan cuenta? Cuando llegaban los veteranos, el presidente se fue. O sea que acá no hay bandería política. Estuvieron mal todos y siguen estando mal. Y también estuvieron mal los propios militares con sus propios camaradas a la hora de volver. Las historias que me contaron de cuando volvieron, hasta sus propios camaradas los destrataron, digamos. Bueno, ¿de qué trata Combatimos? Son 6 veteranos de guerra de distintas unidades, a quien yo conocí por azar, por mi función pública. Yo fui subdirector general de la Dirección General Impositiva al comienzo de la democracia, y después fui subdirector general de la Dirección de Rentas en el gobierno de la Alianza. Cuando llego a la Dirección de Rentas, ¿qué sucede? Hay un acto, el primer 2 de abril, hay un acto en el hall central, y dice, bueno, voy. No había nadie. O sea, estaba el puñadito de veteranos y no había nadie. Estoy hablando año 2001. Dije, pero ¿cómo puede ser? Tenemos 1.600 empleados en la Dirección de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, y digo, ¿cómo no hay nadie acá? Entonces lo que hice, lo que me nació en ese momento, es, vénganse a mi despacho, charlemos un poco de Malvinas. Y ahí se produce algo fundamental que va a marcar todo, que me da, Marco Falcón, me da este cuadro. Este cuadro no sé si se alcanza a ver, yo tengo ahí una foto separada, después si hacemos, esta es una pieza de artillería en Malvinas, la que servía a él, y este cuadro que lo tengo colgado en mi oficina, se ven un montón de balas, de vainas servidas, y está en la nieve. Y yo dije, pero entonces pelearon de verdad. ¿Qué pasaba? Si bien yo me interesé sobre el tema Malvinas, en 1983 conocí a Pablo Carballo y me metí mucho en lo que había hecho la Fuerza Aérea, después conocí a Marinos y me metí también en el tema del Belgrano. Del sacrificio de los soldados de tierra no se sabía nada, no había nada. Por eso lo felicito a Daniel porque hizo un libro. El único libro que había era del pobre Túdolo, que lo hizo allá en el año 1983, donde, para no ser arrestado, como fue Menéndez cuando hizo su libro también ahí en 1983, y para no traerle consecuencias a quienes daban su testimonio, los tuvo que poner anónimos, los tuvo que poner con iniciales. Yo después, armando la historia, me di cuenta quiénes eran los que habían dado testimonio por ese libro. Pues después no había nada. Y además si había, no llegaba a los civiles, digamos. Hoy, gracias a Dios, hay mucha más bibliografía y la cosa está mucho más expuesta. Incluso cuando hice Combatimos, era una puerta que estaba muy cerrada, de esto no se hablaba. Tampoco hablaban los veteranos. Marco Falcón dijo que durante 10 años no pudo ni hablar de Malvinas. ¿Por qué me animé a hacerlo en este acto de presunción y de loco tirado a la pileta? Porque ellos me lo pidieron. O sea, ellos vinieron muy insistentemente, sobre todo Marcos y Toribio Encinas. Marcos era el grupo de artillería 3, Toribio Encinas el escuadrón de explotación de caballería blindado 10, que fue herido en combate, y donde le salva la vida a un camarada, y ese hecho de la salvada de la vida del camarada lo hice un cuento, lo presenté en un concurso literario de la Biblioteca Popular Héroes de Malvinas de Lobos, y tuve el mejor premio que le pueden dar a un escritor sobre que lo tengo acá separado como para mostrárselo. Me dieron este premio, pero ¿saben lo que hay acá? Tudua malvinera. Esta es la misma tudua que pisó Daneri, que pisaron los muchachos, y es la misma tudua bajo la cual están nuestros héroes. Así que lo llevo en el corazón. Bueno, les decía, acá cuento la historia de Marco Falcón, del grupo de artillería 3, cuya propia vida desmiente esto de que los soldados odiaban a sus superiores, ¿no? Los idolatraban, se llevaron muy bien. Marco sigue siendo amigo del general Balsa hasta el día de hoy, tanto que él fue el quien consiguió que Balsa sea quien prologue
este libro. Todí Benzina, que ya lo mencionamos, a Diego Ramírez andaba en el transporte polar Bahía Paraíso. El marino, helicópterista, había hecho la campaña antártica, había tenido mucho movimiento cuando fue el conflicto con Chile, él navegaba con el Bahía Aguirre, pero ese año se había estrenado el Bahía Paraíso. No es un barco de guerra, el Bahía Paraíso es un buque de transporte. Y se habían ido para los mares antárticos. Bueno, lo llevaron de golpe, sin armas, a participar en la recuperación de las Islas Georgias, ¿sí? Donde hubo bajas, porque hubo un helicóptero derribado, no el de él, y ya conoció de golpe la crudeza de la guerra. Vino una corbeta, la Guerrico, que también tuvo bajas, porque los ingleses lo que querían es que se recuperase por la fuerza, como para tener la excusa de una acción bélica posterior. Es muy interesante la historia de él, y después tuvo que ir a buscar las balsas del Belgrano. El Bahía Paraíso fue a buscar las balsas del Belgrano, y como fue el último barco que llegó a la zona de combate, se encontró con las balsas llenas de cadáveres. O sea, recuperó a algunos soldados vivos, pero imagínense a los 19 años que tenía que hacer guardia y poner en la cámara frigorífica los cadáveres. Bueno, fue espantoso. Pobre Ariel, de todos los que conté la historia, él vino a un par de presentaciones, después no quiso hablar más sobre el tema porque realmente le hace todavía muy mal. Luis Marino, del Regimiento de Infantería Mecanizada 3, el de la Tablada, que después coparon los guerrilleros, él estaba en el frente marítimo, o sea, de Puerto Argentino, porque al principio se pensaba que iban a atacar por ahí, y de hecho los ingleses testeaban las defensas, ¿no? Así que estuvo ahí en pleno frente, se termina enfermando el anteúltimo día de peritonitis y lo operan a bordo del, creo que del Bahía Paraíso, porque el Bahía Paraíso después se reconvierte en buque hospital y viaja a Malvinas a llevar heridos. Y esto se engancha con después la historia, porque los lleva y los deposita en Punta Quilla, y ahí está el protagonista de Un viaje al sur decidiéndolo. Bueno, y Carlos Domínguez, que es, Carlos Bordón, participó del Regimiento de Infantería 12, es un correntino, los famosos cuchilleros de Corrientes, de Mercedes. Este regimiento estaba a las órdenes de Italo Piaggi, que fue quien tuvo a su cargo la defensa de Darwin y Pradera del Ganso, que fue uno de los combates más encarnizados que hubo también, junto con el del 7 en Montelondo. Bordón, en realidad, lo que detalla de su testimonio es la brutal desorganización, porque el Regimiento 12 lo cruzaron y no le cruzaron las armas. Y después, cuando llegó a las islas, lo dividieron, lo desparramaron. Parte fue a San Carlos, parte fue a Pradera del Ganso, iban y venían, marchas y contramarchas, eso surge de su testimonio. Y Carlos Domínguez fue el protegido de Dios, digamos, yo lo llamo así porque muchas historias de los que se salvaron del naufragio del Belgrano, él navegaba en el Belgrano, se salvaron por un pelo en muchas ocasiones. Incluso yo fui muy amigo y vecino, además, de Ramón Leiva. Ramón Leiva fue el vigía de proa del avión Neptune que encuentra las balsas del Belgrano. Y él formaba parte de la escuadrilla de exploración de la aviación naval, que tenía 2 aviones que volaban casi de casualidad, de lo viejo que eran. Había uno que lo habían desarmado todo para ponerlo de puestos a estos 2 aviones, y esos aviones hacen 2 vuelos heroicos esa noche desesperante del hundimiento del Belgrano, para buscar a los sobrevivientes. Y yo les pregunté, digo, bueno, ustedes tenían técnicas para encontrarlo y demás. Y dice, mira, siempre lo ensayábamos. Nosotros en Bahía Blanca, digamos, tirábamos unos barriles al mar, pintados de colores, estudiábamos las mareas y a la mañana siguiente salíamos a buscarlo. Nunca encontramos uno. Y sin embargo las balsas sí las encontraron. Entonces la heroicidad, ese es un libro que no llegué a hacer, pues lamentablemente el 6 de marzo del 2020 Ramón Leiva falleció. Pero veníamos hablando incluso con el comandante de ese vuelo, queríamos hacer un libro sobre el vuelo porque
emulando creo que a Churchill sobre la batalla de Inglaterra, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, ¿sí? Ellos siguieron ya casi sin combustible y permanecieron ahí para encontrar a los sobrevivientes. Por el dramático hundimiento de ese coloso, que era el general Belgrano, porque la verdad que no lo quisieron hundir, lo que quisieron hacer es, muchos hablan de un crimen de guerra, en la guerra es relativo si es crimen o no, pero sí lo que quisieron hacer para hundir las negociaciones, que estaban muy avanzadas en ese momento, fue una masacre. Los masacraron. No hacía falta 3 torpedos para hundir al Belgrano, que encima ni siquiera tenía elementos de lucha antisubmarina. Es cierto que hay un problema con los escoltas, el Buchat del Piedrabuena no lo cuidaron como debían. Es cierto que se relajaron porque estaban saliendo de la zona de exclusión, pero al tirarle 3 torpedos, uno de ellos le voló 15 metros de proa y entró a tanta agua, en un barco que se calculaba que si era torpedeado, iba a tardar 5 horas en hundirse, lo cual iba a dar tiempo a una evacuación mucho más ordenada. Tardó 1 hora en hundirse. Tardaron 23 minutos en dar la orden de abandonar el barco y gracias a la extrema disciplina se pudieron salvar muchos marinos. Pero realmente fue una masacre. La mitad de los caídos en Malvinas se perdió en ese naufragio. Lo pagaron caro, ¿no? Porque después se le hundieron el Sheffield, el Atlantic Conveyor, digamos, no la sacaron gratis. Bueno, lo que me queda por decir de Combatimos es que realmente acá sí operó el famoso 100 por 1. Yo puse 1 y recibí 100, diría 1000, en satisfacciones, en la aventura que fue presentarlo con los veteranos a lo largo de todo el país, en cómo nos recibieron en los distintos lugares en que lo presentamos, en la cantidad de jurisdicciones en que ha sido declarado de interés cultural, entre ellas la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo en la entrañable amistad que he tenido con ellos y todo lo que me han enseñado sobre la vida, sobre la resiliencia, sobre la resistencia, sobre el no dejarse abatir y sobre luchar contra molinos imposibles sin llenarse de rencor. Ellos tuvieron yo los conocí a Odentas y saben que estaban haciendo acciones solidarias. O sea, en el 2013 se inunda todo Santa Fe. Nosotros hicimos una campaña, juntamos donaciones, qué sé yo, y dije, bueno, ¿quién las va a llevar? Y fueron ellos los que se ofrecieron, buscaron un camión, qué sé yo, y se fueron, lo llevaron, se metieron en el agua, con el agua hasta acá, sin miedo a nada, y llevaban las donaciones a los inundados de Santa Fe. Y así como esas, un montón de actividades realizadas. Antes de pasar al otro libro, les quiero mostrar algunas fotos para que los conozcan, a ver si me funciona mi conocimiento de esto y puedo compartirles pantalla. Y yo voy a compartir, tengo que compartir, sí, que soy la hosting. Un momento, por favor. Ya está. Bueno, a ver si puedo. Seleccionar una aplicación que sea compartir, básico, comenzar. ¿Y a dónde voy ahora? La verdad. Archivo. Hay que abrir el archivo. Sí, hay que ver el archivo y acá estoy. Y poner llave. Poner a SharePoint, acá. No. Claro, llave. No, pero yo lo tengo en el escritorio los archivos, no sirve eso. Sí, deberían servir. A ver si voy acá. Ya voy, ¿eh? Minimizo esto. A ver ahora si lo ven. Ya, avísenme si empiezan a ver una foto. No. Ahora, todavía no. Ahí, ¿la ven? No. No. No se ven estas fotos. No. Bueno, entonces lo estoy haciendo mal, seguramente. Una pena, pero no importa. Enrique, perdón, ¿tenés las fotos abiertas en el escritorio? Sí. Cuando haces el share, Sí. fíjate de que esté azul la pantalla que estás seleccionando.
Que esté, claro, que esté seleccionada, si no, no sale. Tenés que seleccionar la pantalla. Perdón. Que voy a seleccionar la pantalla. A ver. Tenés que cliquear la pantalla donde te aparece el escritorio con las fotos abiertas y te tiene que Sí. quedar un marco azul. Y cliqueo, pero no pasa absolutamente nada. A la pantalla donde están las fotos, a ver. Espera. Ahí. ¿Se ve mi escritorio o no? No, pero hubo un ruido que quiere decir que hizo algo mal. Ah, entonces, bueno, volvamos un segundito. Si las fotos están en el libro, se pueden mostrar directamente frente a la Sí, cámara. me parece que las más importantes están en el libro, las voy a Bueno, mostrar de ahí. entonces muestre, se pueden mostrar poniéndola Es delante lo de que la voy a cámara. hacer. Es lo que voy a hacer. Es Por lo eso sí mejor. que... Cuando eso no sale, es lo mejor. Sí. Bueno, acá bueno, esta foto ya la mostré, que son los 6, ¿sí? Son los 6 junto al general Balsa y a mí, Sí. el día que decidimos hacer el libro. Esta foto es una fotocomposición, que fue una idea de ellos, de los veteranos, que dijeron, mira, nosotros queremos a alguien escribiendo sus memorias con la sombra del soldado, porque soldado no se deja de ser nunca. Mi hija es diseñadora gráfica y le dije, inventate algo. Y sacó 2 fotos y quedó esta tapa que ha sido muy elogiada. Bueno, y además es la verdad, digamos, ¿no? Porque ellos viven con esa sombra que lo importante es que la lleven con el orgullo que merecen. Bueno, este es Marco Falcón, casi lo ven, del grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres. Estos son los actos, porque ellos, entre las cosas que hacen es revalorizar el sentimiento de patria, entonces ahí en la dirección de Ordenta ellos se encargan de todos los actos patrios. ¿Sí? Acá está izando la bandera. Esto es la otra tarea que hacen, a las cuales en varias los he acompañado, que son dar charlas en los colegios. Sobre todo en los colegios lejanos, en Corrientes, Misiones, Formosa, por ahí en Entre Ríos. Bueno, esta ya la mostré, que es la del cañón, la pieza de artillería que servía. Después, Toribio, el escuadrón de exploración de caballería blindado. Acá está Toribio Encinas, cuando hacía la conscripción, y una foto actual. Esta también, la foto de la conscripción, Toribio está acá. Y acá en un acto en el escuadrón, en Arana, con uno de los vehículos. Que bueno, el tema de los vehículos, como bien decía Daneri, no se pudieron usar en la turba, entonces combatieron de a pie. Pues los Panhard, creo que los que habían llevado, los delegaron a Puerto Argentino, donde había asfalto. Luis Marino, en la entrevista te dijo que estaba en una foto en el Pozo de Sordo, acá está, este es Luis Marino en su Pozo de Sordo, y atrás se alcanza a ver el mar, por eso él estaba en el frente marítimo, ¿no? Acá está con sus compañeros en Malvinas, ¿sí? Acá, bueno, está en la conscripción subiendo una escalera. Y, bueno, acá está Bodón, del Regimiento 12 de Corrientes, de Mercedes, ¿sí? También abanderado en un acto, y estos son panes de turba, que es lo que servía para prender el fuego y calentarse. Estos panes de turba resultaron, en el caso de Luis Marino, trágicos, porque no para él, que él lo fue a buscar, todo bien, y un superior vio y dijo, bueno, traigan más, y mandó un soldado y perdió una pierna, porque era un campo minado. Que no lo sabían, porque ese era el otro problema, había muchos campos minados mal señalados. Acá está el imponente Belgrano, su última foto en Puerto, en Ushuaia, antes de partir para el Teatro de Operaciones. Este es Carlos Domínguez, y esta es la balsa. 32 horas a la deriva estuvo en la balsa. 32 horas a la deriva. Ahí hay 2 libros, uno se llama Desde la balsa y otro de Levene, que se llama Hasta la última balsa, que cuenta muy bien, mucho mejor que yo,
lo que fue vivir esa odisea. Y finalmente Ariel Ramírez, acá tienen la foto del buque Ala Bahía Paraíso, ya transformado en buque hospital. Este es el helicóptero que servía, el Alouette, y este es el Puma caído en Georges, ¿sí? Gracias a la pericia del piloto no se mataron todos, porque el desembarco fue un helidesembarco, o sea, el BIM 1, creo que el BIM 1, el Batallón de Infantería Marina 1, venía embarcado en la corbeta Ara Garrico, los trasladaron al Bahía Paraíso, y del Bahía Paraíso los llevaron a ocupar Georges en helicóptero. El primer vuelo fue exitoso, ahí baja el teniente navío Luna, y el segundo fue un desastre. El segundo los estaban esperando los ingleses, y los ametrallaron y cayó el helicóptero. Y se perdieron 3 vidas. Bueno, lo otro que le quería mostrar, esto es muy valioso también, que tiene que ver con una poesía mía que hice allá en 1982, que se llama Voz y que hoy se lee por todos lados, en los actos. Este muchacho no me conocía, es actor, se llama Javier Jiménez Filpe, y él en su casa Audio Grande tomó mi poesía como colofón de esta obra de teatro, se llama Del lápiz al fusil, que hasta se llegó a montar en la calle Corrientes, donde cuenta la historia de 2 soldados en Malvinas. Que también, cuando nadie hablaba de Malvinas, él consiguió incluso apoyo del ejército, que le dio los uniformes, los cascos, las armas, que se dio para poder hacer la obra. Así que bueno, combatimos realmente, lo único que ha sido es abrir una puerta para que fuera la voz de soldados de a pie, y donde no solo está detallado el heroísmo, sino cómo la guerra marcó sus vidas, porque yo le dije, no, contame todo, lo que puedas, pero todo. ¿Dónde estabas? Y era gente muy humilde, pero muy, muy humilde. Quizás de los 6, el único que tiene una vida parecida a la que pude haber tenido yo es Luis Marino. Los demás la venían remando muy abajo, y todos ellos están muy agradecidos al servicio militar, porque muchos de ellos hasta terminaron la escuela del servicio militar, tomaron la primera comunión, la confirmación, y pese a todas las peripecias y penurias de la guerra y posterior, están orgullosos de lo que han hecho. Pero por supuesto, esas son historias de éxito. Hay muchos que la pasaron muy mal, y muchos con los que me crucé todavía 35 años después, y ni siquiera pueden hablar del tema. No sé si yo quieren quería que hacer vaya. una pregunta antes de que cortemos para pasar al otro libro. Sí. Porque dijiste que habías conocido a estas 6 personas por casualidad, porque había un acto y no fue nadie. O sea que estas 6 personas eran las únicas que estaban en el acto, no había otros veteranos, porque parece que hay como una especie de desconexión también en eso, y esto lo quiero decir porque en una entrevista que hice a un miembro de la Armada que es enfermero, contó una cosa muy interesante, que había 2 heridos, uno había solamente una camilla y 2 camilleros, entonces se lo llevaron a un herido que parece que estaba un poco mejor, digamos, con más posibilidad de salvarse, y él se quedó con el otro que estaba mucho más grave. Y bueno, tuvo la idea de decir, si podés subirte a mis espaldas, yo te llevo. Y eso logró hacer el soldado herido, y entonces en medio del fuego y qué sé yo, empezaron y se cayó un montón de veces porque claro, resbalaba todo, y el muchacho le decía, bueno, no, déjame, pero él no lo quiso dejar, y finalmente, bueno, llegó a un puesto de sanitario, y ahí lo perdió de vista. Entonces yo le pregunté si el soldado se había salvado, y me dijo que sí, que supo que se salvó, a pesar de estar grave, se salvó. Y dijo una cosa que me impactó muchísimo y me emocionó muchísimo. Dijo, me gustaría volverlo a encontrar para abrazarlo, pero ni siquiera sé cómo se llama, no sé nada. Y yo me imagino, digo yo, que también a él, al que se salvó,
le gustaría ver quién es ese enfermero que lo salvó llevándolo a UPA. Entonces, creo que también hay una desconexión, porque sería magnífico que quienes han compartido este tipo de... A mí me impresionó mucho sí, lo salvó y se preocupó porque estaba en el servicio, de saber que se había salvado, pero no sabía ni quién era, ni de qué batallón, ni nada, porque el herido apenas podía hablar, no se enteró de nada. Y sin embargo, una cosa tan íntima como salvar la vida, ¿no? De una manera así, arriesgando a la propia en medio del fuego del enemigo. Bueno, yo creo que hay una desconexión, debe haber muchos casos como que también por casualidad tuve acceso a esta persona que hizo, porque todo es por casualidad, ¿no? Todo parece ser por caso. Bueno, yo conocí a y este conoció al otro, y entonces y así, bueno, y uno dio con alguien. Me planteo que debe haber, no sé qué te parece, pero debe haber muchas historias como esta. Hay un montón, hay un montón. Una de ellas es casi Y me decía, idéntica. ojalá este muchacho vea este video y sepa que yo lo quiero abrazar. No sé si lo verá o no, pero es una aspiración que me parece muy importante, ¿no? Bueno, gracias a las redes se han producido un montón de estos encuentros, pero hay uno particular que tuvo a Toribio Encina, no tuvo tiempo en la conferencia en la entrevista de contarlo, pero está en el libro. Está en el libro, él salvó, en realidad, 2 vidas, pero la que pasó un soldado que cuando venían en un despliegue, se venía quedando atrás, y él se quedó con él, lo llevó medio a la rastra y demás, y después, bueno, después lo perdió de vista, no lo vio nunca más, nunca más. Y un día en Adana, cuando hacen un encuentro del escuadrón, aparece este soldado. Y va y le da un abrazo y dice, yo cada vez que hablo de Malvinas, cada 2 de abril, a mi familia le hablo de vos, porque esa noche vos me salvaste. Nadie me esperaba, nadie me ayudaba y vos volviste, me tomaste al hombro y me llevaste, pues no daba más, estaba agotadísimo. Y Toribio estaba con el hijo y le dijo, mira, en mi casa yo nunca lo conté, contáselo vos a mi hijo. Así que o sea, el hijo de Toribio se enteró de ese acto heroico por un tercero, ¿no? Hubo un montón de actos heroicos. Pero la verdad sería que hubo... muy bueno que hubiera más redes sociales, ¿no? Para que se encuentren. Las hay, hay mucha gente, incluso yo a veces también colaboro en esto, en encontrar, ¿eh? Y hay encuentros de las unidades, o sea, está muy activo esto, básicamente en los últimos 5 o 6 años se ha puesto muy activo y les hace muy bien. O sea, esto me lo dijo un veterano de guerra inglés. Él volvió y por supuesto tenía el estrés postraumático, había perdido a la mujer lo había dejado, perdió su familia, se había dedicado al alcohol y a las drogas, estaba en la ruina, le hicieron un montón de estudio, de terapias, ninguno servía, y ¿saben qué hizo al final? Estudió psiquiatría él para ayudar a sus camaradas, porque dice, solo un veterano entiende un veterano. No se puede, sin haber estado ahí en ese infierno, ni imaginándolo, uno puede... o sea, si uno no estuvo, no lo puede ni imaginar. Eso es inimaginable, un contexto de guerra. Y entonces, para poder ayudarlo, tiene que ser alguien que haya estado ahí. Y de hecho es lo que se dedica ahora, ¿no? Ahora, nuevamente, Enrique Momigliano presenta Un viaje al sur, diario de guerra de un soldado de Santa Cruz, de Oscar Elvio Perrut y Enrique Rafael Gabriel Momigliano. Ediciones Independientes, Rubén Sada, 2019. Te escuchamos, Momi. Acá estamos. Este es el libro. Estos somos nosotros. Oscar estaba recién, pues yo le di el link, pero se fue y se ve que no se pudo volver a conectar. Este es Oscar Perrut. Y la protagonista del libro es esta libretita. El tema fue así, andando el norte con los veteranos, lo conocimos a Oscar Perrut, nos ayudó muchísimo en la presentación en Villa Elisa, que también, Villa Elisa de Entre Ríos, él es de San José, departamento Colón.
y dirige una asociación de ex soldados por Malvinas, Departamento Colón. Él era del batallón, al momento de la guerra de Malvinas, era del batallón de ingenieros, que tenía sede, batallón de ingenieros de combate, que estaba en Concepción del Uruguay, y le tocó ir a Malvinas, pero no llegó. Algunos despectivamente a todo este colectivo al que quise representar con este libro y ayudarlos en su búsqueda de algún reconocimiento, digamos, los llaman los casi voy, ¿sí? Oscar es un gran tipo, muy solidario con todos sus amigos y sus camaradas, pero tuvo una particularidad. Él, en ese viaje, por eso se llama un viaje al sur, donde iban a Malvinas, el barco en el que iban, que es este que está acá, el lago argentino de Elma, ¿sí? Que salieron del puerto de Rosario. Él estaba a cargo de un rastrojero requisado para la ocasión, donde tuvo que dormir 17 noches en Santa Cruz, adentro del rastrojero. Era su pequeña casita. Vamos a la casa de él, en el marco de que veníamos queriendo presentar Combatimos, y me da esta libreta. Yo la empiezo a leer, esta libreta, y digo, ¿pero qué es esta libreta? Miren la letra, ¿no? Esta es la libreta. Y esta letra es la letra de un muchacho de 19 años. Él, ¿cómo se llama? Llevó un diario clandestino, porque si lo pescaban, lo tiraban, donde cuenta con la frescura de los 19 años lo que fue ese viaje. O sea que el corazón yo le digo, pero esto es un documento histórico, tenés que hacer un libro. Y me dice, sí, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué sé yo? Yo te lo hago. Y yo te hago el libro. Yo te hago el libro y hice con el mismo sistema que Combatimos. Dije, yo pago todo y con tus ventas me devolvés el dinero invertido, olvídate. Y bueno, y conté con la inestimable ayuda de Rubén Sada, que es un poeta, es un amigazo, digamos, también, me hizo precio, bueno, lo pudimos hacer. Él, ¿cómo se llama? Lo interesante de este libro es la frescura, porque digamos, con los muchachos, los veteranos, lo cuentan, lo que se acuerdan y cómo se lo acuerdan y cómo lo pueden sacar para afuera 30 y pico de años después. En cambio, la libreta guarda la frescura del momento, es lo que escribió en ese momento. Y bueno, simplemente es como una carta de presentación el corazón. Yo cuento toda la historia de vida de él, digamos. Hay algunas poesías mías de homenaje al soldado argentino, las fotos de su familia. Este es Oscar cuando estaba en la militar. Pero lo esencial de este libro, Oscar hoy, digamos, lo que hace es también dar charlas en los colegios y difunde la causa Malvinas contra la desmalvinización, y ha hecho kilómetros. Ahora, este es el barco con el que volvieron. Y no se crean que a ellos los trataron mejor que a los veteranos. Cuando volvieron, en el puerto de Buenos Aires les tiraban huevos. Y cuando llegaron allá, no los recibió nadie. Es más, el oficial a cargo del cuartel lo bailó. Lo bailó porque le dijo, ¿y ustedes qué se creen? ¿Que porque estuvieron en las islas son especiales? Así que no la pasaron bien. No la pasaron bien allá, porque, digamos, todo esto, hay todo un debate, digamos, de cómo se define el teatro de operaciones, la ley dice una cosa, el decreto dice otra. Es todo un debate en el que no me quiero meter. Pero lo que sí digo es, acá hubo un montón de gente que se sacrificó un montón, también por la patria, no combatió, y lo único que quieren muchos no es un reconocimiento económico, es un decir, yo estuve, dale un diploma, una medalla, dale algo,
este Estado que ha sido tan generoso hasta con terroristas que metían bomba, digamos, puede hacer algo por esta gente. Y son miles. Y no les tocó en lugares fáciles, porque muchos tuvieron que estar en la cordillera, se temía mucho una invasión chilena y vinieron por ahí, otros se temía que desembarcaran en el continente y estuvieron custodiando los puertos de Santa Cruz. Él estuvo en Punta Quilla, que justamente le toca una noche que le baja el Bahía Paraíso con 80 heridos, todos gritando. No fue algo agradable de hacer, tener que moverlos hasta los aviones para poder evacuarlos. Y si quieren un caso más puntual, ¿saben el arma que tiene más veteranos de guerra reconocidos? La Armada, porque la Armada dijo, todos los que estaban en los barcos, que estuvieron afectados al operativo, hayan estado o no en la zona de exclusión, son veteranos. No quiero entrar en ese debate, pero, digamos, el ejército movilizó un montón de gente, las enfermeras que estaban en Bahía Blanca, los mecánicos que estaban en Córdoba. Y lo que me decía hasta Ramón Leiva con el Neptune, dice, mirá, yo volaba gracias al mecánico que tenía y que se congelaba los dedos arreglándome el avión y estaba en el continente. Y él no le dieron nada, no le reconocieron absolutamente nada. Entonces, esto es una suma de injusticias, por eso me pareció prudente o interesante, digamos, por lo menos ponerlo sobre el tapete, digamos. Mira, acá hay un montón de gente que sirvió a la patria en condiciones excepcionales, no es lo mismo que hacer la conscripción un año normal, y han sido dejados fuera de radar. Hay un tercer libro mío, vos decía Celina, 3 libros de Malvinas, hay un tercero que iba a salir este año y no salió porque decidí hacer uno sobre la pandemia, pero prometo el año que viene tenerlo, que se llama Patria Mía, letras para volver a sentirla, ¿sí? Que es todo lo escrito por afuera de estos libros, vinculado al caso Malvinas, lo escrito vinculado a los símbolos patrios, y lo escrito sobre todo vinculado a la Daga San Juan, del cual se sabe poco, se oculta mucho, y algún día espero que sepamos qué es lo que pasó con nuestros marinos, a quienes no vamos a olvidar. Si alguna preguntita. Emiliano, yo te quería pedir si no tenés algún fragmento de algún testimonio de estos muchachos para leernos. Sí, cómo no. Así lo plantea Bertolini a Zuloaga. Zuloaga era el segundo jefe del escuadrón de exploración de caballería blindado 10, porque el primero estaba con los Panhard en Puerto Argentino, así que Zuloaga fue quien dirigió las operaciones ahí. Bertolini era el jefe directo de Toribio Encinas, y se resistía a exponerse a la masacre y las posibilidades de contener el avance enemigo eran nulas. En los escasos momentos en que logra levantar la vista, Tony ve un cielo completamente iluminado por munición rasante y bengalas. Había que descender como se pudiera de la cumbre de White Ridge y ir camino a Puerto Argentino. Algunos soldados en la desesperación elegían el descenso más fácil y corto por afuera de los riscos, porque se vieron esas elevaciones Malvinas, un montón de rocas donde uno puede esconderse y después está el llano, ¿no? Y no hay un arbolito. Era también el más letal, pues con los visores nocturnos en el descampado, los tiradores ingleses los cazaban como a conejos, expresión textual de Tony. Con mucho cuidado, Tony elige el más lento pero seguro camino de las piedras en la oscuridad. Con el suelo húmedo era fácil resbalar y decide usar su fal como bastón improvisado. En ese descenso sucede el hecho que a raíz de su decisión solidaria y coherente le dejará para siempre marcas en el cuerpo. Un soldado herido, con un tiro en la espalda, de nombre Héctor Echevarría, pide ayuda. No está lejos, pero está fuera de la relativa protección que brindan las rocas. Unos 10 metros los separan. Tony no duda, va en su auxilio. En el momento que sale al descubierto, cae una bengala e ilumina toda la escena. Tony, casi por instinto, se tira cuerpo a tierra. Un tiro de artillería, supone proveniente de un mortero, cae justo enfrente suyo, y el remolino de tierra, piedras y esquirlas se dirige a su rostro. Providencialmente, al caer, el casco de Tony se va hacia adelante y le cubre el rostro, salvándole la vida. Dicho casco quedó como una flor abierta, pero la esquirla no lo atraviesa, y Tony, pese a quedar muy atontado, casi desmayado por el golpe en la cabeza, la mantiene intacta. No tiene la misma suerte con sus piernas.
Una esquirla ingresa en el muslo izquierdo y penetra hasta medio centímetro del fémur. Allí se quedará hasta el día de hoy. Tony lo siente, calor y dolor. Otra esquirla al mismo tiempo lo roza la tibia derecha, astillándosela. Apenas siente este impacto, que paradójicamente será el que le traerá los mayores contratiempos. No tiene idea si pasó poco o mucho tiempo hasta que volvió en sí. Veía algo borroso, pero se dio cuenta que el combate seguía en toda su intensidad. Herido, se arrastra como puede hasta el otro soldado, también herido, quien le dice que si puede caminar se vaya, que lo deje, que se salve. No insistas, no te voy a dejar solo, me quedo con vos hasta que te vengan a ayudar. Y se quedó a salvarse juntos o a morir de a dos. Al rato aparece Bertolini, preocupado por sus soldados, junto a Osvaldo Sánchez, otro héroe de ese infierno y amigo hasta la actualidad de Tony. Yo hice otro cuento, se llama La pesadilla, sobre lo que hace Osvaldo Sánchez en combate. Le preguntan si puede caminar solo, responde que sí porque quería que se ocuparan prioritariamente de Héctor, porque un tiro en la espalda es serio y de mis heridas no me iba a morir. Recuerda que pensaba. Es incalculable la fuerza que tiene un ser humano en una situación límite. El instinto de conservación manda y uno puede todo. Se da la adrenalina, el cuerpo caliente, las ganas de vivir, esas son palabras de Tony. No sé, pero aunque me dolía, yo bajaba. Me dice, y me viene a la memoria mis charlas con los sobrevivientes de la tragedia uruguaya en los Andes. Justo 10 años antes, ellos me decían casi las mismas palabras. Tony quiso conservar el casco Salvador, lo irá a perder en la internación en Comodoro Rivadavia, alguien se quedó con el recuerdo. Le preguntó hasta el director de nosocomio, pero el casco no apareció. Bueno, eso. Muchas gracias, muchísimas gracias, Al porque nos contrario. permite comprender mejor la situación que se vivía, ¿no? Yo le quería preguntar si conoce el caso del suboficial argentino Artuso, que está solo en Greiviken, en el Sí, sí. cementerio. Los hijos, que ahora tienen más de 40 años, están reclamando porque nunca pudieron ir a ver a su padre, a rendirle un homenaje. Es el único enterrado en Georgias. El único, por eso, el único argentino. Y le dicen que no le dan nunca una respuesta, que no hay barcos que vayan hasta allá, que esto. ¿No se puede hacer algo para mover un poco? Hay que hablar con los ingleses. Hay que hablar con los ingleses. Yo le diría, no sé a quién le puedo pasar el contacto con Ana Panedo. Ana Panedo está en contacto con la gente, la comisión de familiares que armaron en conjunto los ingleses y los argentinos toda la movida para la identificación de los cuerpos de Darwin. Sí, con Cardoso, Jeffrey Cardoso y Julio Aro, ¿no? Claro, pero bueno, tiene la contraparte inglesa. En realidad no hay barcos argentinos que vayan a Georgias, no puede ir en un barco argentino, va a tener que ir en un barco inglés. O sea que los que le tendrían que habilitar esto son los ingleses. Así que, pero ahí, yo entraría por ahí, porque ahí están acostumbrados ya a hacer un montón de cosas juntos, la verdad que se han portado bárbaros, han colaborado muchísimo. Me parece que ese es el timbre a tocar, digamos. Porque por el lado de argentino, digamos, es cierto lo que le dicen, no hay barco nuestro ni avión, ni nada, ni helicóptero, nada que vaya ahí. Y ellos ya son más de 40 tienen, y dice que no tienen consuelo de no haber podido dejar una flor, rezar una oración. Es una situación muy dura, ¿no? Bueno, por eso, pero se puede solucionar, incluso yo creo, la verdad, le digo, si se lo plantean a los ingleses y le plantean la repatriación, los ingleses encantados. Y cuando colaboraban por el tema de Darwin, ellos lo que pensaban era que los argentinos iban a querer que repatriaran a todos y sacarse el cementerio encima. Eso es lo que querían. Claro. Y muchos dijeron, no, quedan ahí como centinelas, cosa que no les agradó para nada. Pero acá como es uno solo, y pobre Félix Artuso, digamos,
Lo matan por agudo, digamos. ¿No? Lo El matan explorador irlandés. Y después todos son foqueros o balleneros los que están enterrados. Claro. No hay gente, salvo Shackleton y este hombre, son todos de países nórdicos, ¿no? Bueno, Claro. muchas Bueno, yo le voy a gracias. pasar a Celina el contacto. Voy a hablar con Alicia Panedo, a ver qué me dice, y le voy a pasar el contacto después, si se muestra dispuesta, le paso el contacto a Celina a ver Muy bien. Bueno, qué es lo que pueden hacer. Desde luego, desde ya, con gusto. Yo quería hacer un comentario con Hay respecto que a esto preguntar. de que la Armada decretó que fueran combatientes de Malvinas todos los que estaban afectados a un buque durante todo el tiempo de la guerra. Bueno, yo no sé, eh, eh, digamos, qué es lo que discutieron al respecto, pero lo que sí puedo decir es que esta idea de solidaridad con todos los que están embarcados es una idea muy tradicional de la Marina, pero no solamente de la Marina de guerra, sino también de la Marina mercante. Y yo Ajá. viví un episodio muy interesante. Estaba embarcada en un buque que iba a un buque de carga, pero que tenía algunos camarotes, y yo iba a España aplicada y llevaba mucho equipaje, entonces me dieron un barco. A la altura de Brasil de Santos, este barco en el que yo iba hizo un salvataje de un buque que estaba a la deriva. Fue muy impresionante porque realmente hacía aproximaciones y el barco estaba a la deriva y se volteaba porque no podían frenarlo, entonces al final se acercó lo suficiente como para tenderle cables. Bueno, yo no había tenido trato absolutamente con el capitán ni nada, pero tomé fotos de todo eso. Realmente los marinos de nuestro buque ascendieron al otro buque como los piratas por una escalerita. Sí, fue muy impresionante. Y entonces el capitán, cuando supo que yo había sacado todo un rollo, o dos rollos, todo lo que tenía, era por allá los años 70, o sea, me pidió que se los diera, y entonces estuvimos hablando bastante. Me dice, digamos, bastante, digamos así, camarada con el capitán, y él me dijo que a todos los miembros del buque los había puesto como benefactores, porque claro, iban a cobrar una indemnización muy importante y se repartía entre todos. Entonces me comentó eso, me dijo, yo los puse a todos. Pero ¿cómo a todos? Le digo, ¿todos hicieron algo? Ah, sí, si es el camarero porque tuvo que quedarse de guardia, si es los cocineros porque estaban de guardia para hacer sándwiches por lo que estaban de guardia en el otro buque. En resumidas cuentas, me dijo, es que esto es una tradición nuestra. Nosotros hacemos esto. Y yo creo que en el fondo lo que ha hecho la Marina en este caso es seguir un poco esa tradición de solidaridad en la gente del mar, ¿no? Donde cuando hay algo bueno lo comparten todos, y cuando algo malo también lo sufren todos, ¿no? No, era un comentario que quería hacer porque no, yo tampoco me meto en estas cuestiones. Sé que hay oficiales de las Fuerzas Armadas del Ejército, por ejemplo, que no están de acuerdo con esta medida. Para ellos el veterano de guerra es exclusivamente el que estuvo en Malvinas. Bueno, son criterios. Pero con respecto a la Armada, me parece que hay una tradición de los marinos, sean militares o civiles, que fue más fuerte que el criterio de las Fuerzas Armadas, el criterio legal de decir son veteranos solo los que estuvieron en el teatro de operaciones. Era lo que quería comentar simplemente. Ahí hay una pregunta de... Sí, gracias, Enrique. Cuando vos empezaste la presentación de Combatimos, medio como al pasar, mencionaste que esto que te pasó de ir a un acto de Malvinas y que hubiera poco público.
No llegué a recordar la localidad donde había ocurrido el hecho, pero bueno, la pregunta tiene que ver, pues, eh, parece que para los patagónicos Malvinas es mirado de una manera mucho más cercana, y lo vivimos, y lo vivimos así. ¿Y por qué se genera esa, o sea, en tu experiencia de haber recorrido actos sobre Malvinas, presentando el libro, por qué se genera este contraste que podríamos decir, en donde parece como que la desmalvinización avanzó mucho más en el norte de nuestro país y no logra penetrar tanto en la Patagonia? No, es que, a ver, la Patagonia vivió la guerra. La Patagonia estuvo en guerra. Lo que me cuenta Javier Jiménez Filpe, que era de Río Grande, él dice, yo no me lo olvido más. Estaba la hora de oscurecimiento, teníamos que tapar las ventanas, era chiquito, dice, no me lo olvido más. Y yo lo que hice fue, muy movilizado por la guerra, porque en realidad, bueno, no quiero abundar en cuestiones personales, pero yo iba a ir, no a combatir, porque no puede ser tirado ni con ni con cebita, pero iba a ir a ayudar a los que iban a administrar la isla, y finalmente no fue. Entonces es como que me quedó eso pendiente, por eso escribo a vos ahí nomás en 1982. Pero en 1983, enero del 83, me mando solo con el auto y llegué hasta Puerto Deseado. Y fui justamente a esto, a entrevistar gente por el tema Malvinas. El conserje del hotel de Comodoro, donde me hospedé, me contó, estuve toda la noche, había manejado todo el día y a la noche no dormí porque me quedé hablando con él, que ¿Te estuvo acordás en el el nombre Cabo del Dos hotel? Bahías. ¿Cómo? Si te acordás el nombre del hotel. Es el hotel que está al pie del Cerro Chenque, es un hotel grande e importante, no me puedo acordar el nombre. Pero él además tenía un programa de radio, después hablamos, me grabó y me sacó por la radio porque yo había venido con una ruta insólita y que estaba en un estado lamentable, y me dice, no sé cómo llegaste, pero él me dijo que había estado los 70 y pico días como radioaficionado, porque era radioaficionado, metido en el Cabo Dos Bahías, esperando que se metiera un submarino y hubiera un desembarco. O sea, hubo un montón de civiles que estuvieron afectados a la guerra dentro del continente. O sea que no es chiste, por eso Malvinas para la Patagonia se vivió en serio. Además conocían a los pilotos, porque los pilotos creo que, no sé si eran, ellos estaban en San Julián, ¿no? En San Julián estaban Sí. los pilotos se hospedaban en casa de familia algunos, porque justamente para que no los asesinaran, a la noche se desparramaban de las bases y se hospedaban en casa de familia, por lo cual se había entablado una relación de mucha amistad, porque además los que iban y no volvían, cuando bajan al Hércules, hay un Hércules que realmente también es otro masacrado, digamos, por los ingleses, sin necesidad, porque el Hércules no es un avión de combate. El duelo lo vivió todo Comodoro, porque los conocían a todos los que cayeron en ese avión. Pero la Patagonia está, y el norte, no te confundas, no es el norte, es Buenos Aires. Bueno, nosotros le decimos el norte a todo lo que está. Nosotros le decimos el norte a todo lo que está al norte del río Colorado. Claro, por eso, pero porque en el norte que yo estuve, no sabés cómo se vive en Malvinas. O sea, mismo en Mercedes, a Bordón, mismo en el 82, los recibieron como héroes. O sea, fue otra cosa. Que después no le dieran trabajo y demás, porque los consideraban los loquitos de la guerra, es otro tema, pero los recibieron muy bien, muy distinto, muy distinto. Además, el recuerdo que tiene, y está en el libro, digamos, el recuerdo que tiene Toribio cuando vuelve, bueno, está el famoso día que Puerto Madryn se quedó sin pan, digamos, exactamente, a ofrecerle pan a los soldados, cómo los recibieron en el sur, mismo también en Bahía Blanca. Luis Marino estuvo internado creo que 3 meses en Bahía Blanca, venían los chicos de los colegios a tocarle la guitarra, o sea, el sur es otra cosa. Incluyo a Bahía Blanca en el sur. Pero es Buenos Aires, como no le tiraron ni una manzana, se la pasó mirando el Mundial, y como bien dice el teniente coronel, es una vergüenza que Argentina haya participado en ese Mundial, es una vergüenza. Deberían haberse bajado. Pero bueno, parece que el fútbol acá es más importante que Dios.
Esa es la cultura argentina, ¿qué vamos a hacer? Pero creo algo, Gracias por tu Mariano, respuesta. No, de nada. que creo que los porteños se portaron muy mal. Yo recuerdo, frente a mi casa había 2 discotecas. Durante toda la guerra de Malvinas, la música, todo lo que daba, ruido, escándalo, eh, toda la gente en la calle paseando, como si no pasara nada. Tal cual. Eso es lo que yo viví en la ciudad de Buenos Aires. Era como algo ajeno, como que las Malvinas no existían. Los porteños, hubo una negación de la realidad tan grande que yo no me lo puedo olvidar eso. Es impresionante. No, no, y por eso le digo que la parte del después de Combatimos, que para mí es la más dura de todo, no la pude volver a leer, porque hay un montón de anécdotas de ese tipo, digamos, que encima los maltrataban, le decían, ustedes fueron a entregar las Malvinas, ustedes no solo no combatieron, y bueno, y a veces la reacción se producía en forma violenta, o sea, Sí. los destrataron muy, muy mal. Por eso digo, además, es una culpa colectiva, que de alguna manera, cuando hice el libro, adentro mío me sentí más en paz conmigo mismo, por decirlo de alguna manera. Yo quisiera decir algo. Realmente creo que esa reacción a la que se refiere Celia tiene que ver con que acá la gente no estaba informada realmente de lo que estaba pasando en Malvinas. Sí, sí. Y yo lo puedo decir porque yo pasé en la época de la guerra de Malvinas, estaba en España, estaba con un trabajo académico, una pasantía, me fui a 15 o 16 de abril y volví después que terminó la guerra. Y yo hablaba por teléfono con mi mamá. Y mi mamá las noticias que tenía, que escuchaba en la televisión o en la radio, nada que ver con lo que yo sabía en España que estaba pasando. O sea, nosotros estuvimos enterados en Europa de la rendición antes que acá. Y después, una cosa que me contó una profesora que le cayó horrible, es que cuando se dijo que se habían, que había cesado el fuego, qué sé yo, hubo una manifestación espontánea de gente que decía que quería armas para ir a Malvinas, estaban enojados y fueron dispersados con gases lacrimógenos por el gobierno de Galtieri. Entonces, cuando yo le decía a mamá, pero mira, mamá, que acá se está diciendo otra cosa, que la guerra va mal, que ya desembarcaron, no se sabían. Entonces, claro, cuando la gente de pronto le dice, terminamos la guerra, claro, no estaban preparados para recibir ese chubasco y la primera cosa que se les ocurrió, bueno, que mal lo hicieron. Sin darse cuenta que venía muy mal ya desde hacía mucho tiempo. Es decir, que Pero no era además, una cosa de los últimos días, que se rindieron porque no quisieron pelear. Pero eso yo creo realmente que fue culpa del gobierno militar que no daba información real a la gente y entonces cuando fue la rendición, la gente lo interpretó horriblemente mal, porque no estaban preparados para eso. Los argentinos que estábamos afuera y que lo sabíamos, tenemos otra visión del asunto. No se nos hubiera Pero ocurrido nunca salir a Celina, decir, se pelearon mal. Celina, yo tengo presente, tenía 9 años cuando ocurrió la guerra de Malvinas. Tengo presente que lo más normal era tener Canal 7 sintonizado en la televisión y Radio Colonia de Uruguay en la radio para contrarrestar lo que decía un medio y el otro. Y obviamente Radio Colonia daba el estado de situación con la información que llegaba desde Europa. Eso era también muy cierto que era alguna parte de la sociedad porteña que trataba de interiorizarse de cómo estaban ocurriendo las cosas. Sí, pero yo creo que la mayor parte escuchaba los canales argentinos y las radios argentinas. Totalmente. De modo sí, que por lo menos mi mamá que hablaba con otra gente, todos más o menos sabían lo mismo.
y todos sorprendidísimos de semejante final que nadie se esperaba. Me parece que ese fue uno de los problemas, no haber preparado a la población para un desenlace negativo, ¿no? Y entonces pagaron el pato los que estuvieron combatiendo.